8:34 de la mañana y arrancamos este análisis puro. Primero le damos la bienvenida a Paula Walker, periodista consultora en comunicación estratégica, que la teníamos lejana, perdida, pero ya la tenemos acá de vuelta. Así que bienvenida. Gracias, Claudia. Gracias, Gerardo. Bienvenida de vuelta. Y Cristian Monker, tu nuevo compañero. Ahí, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades de la Universidad del Alba. Aquí lo tenemos acá. Oye, yo voy a partir por Cristian, aunque Paula llegó... Porque Cristian fue papá hace muy poco. Sí. ¿Cuánto? Sí, pero poco. 6 meses. Poquito, 7 bueno, meses. Una niña. Exacto. Ya, pero lo que pasa es que el presidente Gabriel Boric sorprendió en el día de ayer con que va a ser padre. De un niño. De un niño. ¿Sí dijo que era niño? Dijo puntito. Dijo puntito. Bueno. Dijo puntita. Dijo. Bueno, pues, no sé, pues... Ya, lo que pasa es que, bueno, pero esto yo creo que ha generado también, va a generar una cierta... No batahola, pero se va a comentar. ¿Creen que cómo pueden creer que puede impactar este tema de un presidente padre? No hemos tenido la experiencia de un presidente papá mientras sea presidente en La Moneda. O sea, siempre vamos por partes. Genial lo encuentro, me parece bonito. Siempre que lleguen niños o niñas, además que llegue a La Moneda. Por eso digo, va a ser un niño famoso. Claro, como sí, no. Y el mejor de los embarazos para ella, para él también, porque tiene que acompañar, es una labor potente, que se los digo yo, que vengo a criar nuevamente después de 22 años, entonces no es fácil, se me notan las ojeras a veces. Sí, a veces llegué medio rajuñado. Claro, rajuñado también, pero como hace unas semanas atrás, es verdad. Pero no, efectivamente una muy buena noticia y para él y para su gente, para su familia, me imagino. Pero yo pensaba que le podría como dar como un nuevo aura al presidente. ¿Tiene tecla política esto? Es raro la pregunta, pero... yo termino con esto. Y obviamente desde el punto de vista político también es una buena noticia, un bálsamo y produce buenas vibras, eso es evidente. No sé si vaya a cambiar la percepción de la ciudadanía o no. Pero hace más humano a quienes están en el cargo, que tienen que convivir también con cosas humanas del día a día. Va a tener que sacar chanchitos en su minuto y pasar malas noches. Como en el comité político, así como con el pancito en el hombro. Yo siempre creo que los hijos y las hijas nos hacen mejores personas. O sea, yo siempre he creído eso. Me parece que es un momento de la vida. Pero mi creencia es esa. ¿no? Que apoyo a Paula en eso. Que en algún punto te obligan a la coherencia también, ¿no? Sí. A cierta mesura, a veces. A tratar de ser coherente como, bueno, mira mamá, de más ángulos, ¿no? Claro, ¿por qué me dices eso y haces esto otro? ¿No? Entonces, me parece una bonita noticia que en general las personas puedan formar familia y tener su espacio Paula Walker, cuando no estabas, ¿sí? Pasaron algunas cosas en el gobierno. Unos escándalos, cosas judiciales vinculadas al gobierno. Entonces yo decía, ¿qué diría Paula Walker del manejo comunicacional de esto? Seguimos con el problema. Imagínate todo lo que ha pasado de que tú no estuviste un par de meses. Pasó el caso Monsalve, pasó la acusación contra el presidente Gabriel Boric. ¿Qué te ha parecido? ¿Y cómo ha ido saliendo? Si es que sientes que ha ido saliendo el gobierno ya para pasar a lo otro, porque eso es lo que quiere, evidentemente, para poder movilizar la agenda. Bueno, una pregunta amplia, pero para conversar y para partir la conversación, yo creo que el manejo de la crisis en la cual ha estado el gobierno ha sido parcial, deficiente, por ponerlo con algunos adjetivos. Razones supongo que hay un montón, nos hemos ido enterando de cosas, pero la primera, yo ya lo he hablado tanto que me puedo repetir mucho, pero me parece que lo primero es cuando tú enfrentas un problema, la capacidad que tienes para saber que es un problema gordo, grande. Me imagino yo que cuando el presidente se entera que su zar de la seguridad está acusado de una presunta violación y acoso sexual a una persona que era su subalterna y su funcionaria en el Ministerio del Interior, en la Subsecretaría del Interior, me cuesta mucho comprender por qué no comprendieron que era un problema mayúsculo. Esa es la primera parte que me resulta muy difícil de comprender. Y yo decía el otro día en una conversación, yo creo que esto ha sido un desafío en la sociedad chilena, a todos nosotros, a todas nosotras, porque al final todo el mundo se llena la boca hablando de este caso, pero también es cierto que en las organizaciones, en los partidos, en las empresas, en los gremios, en las universidades, en los colegios, estamos llenos de situaciones de abusos de poder, de acosos laborales, de abuso sexual,
y lamentablemente casos de violación. ¿No estamos saliendo? El lugar más peligroso ¿Mm? para las mujeres y para los niños y las niñas es su familia, que parece increíble. Sí. Pero ese es el lugar más peligroso. Entonces, tiene cifras, de hecho. Sí, y tiene cifras. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque creo que, además del caso, que es un caso terrible, el manejo político y comunicacional del gobierno, en mi caso, yo creo que ha sido deficitario y además parcial. Cristian Monkever, ¿estamos saliendo o no? A ver, comparto el diagnóstico, porque además lo hemos He hecho varias veces. Claro. se ha hecho varias veces y en varios lugares, y en varios medios, y se ha escrito mucho. El punto es cómo salir también, y yo creo que después de las elecciones, después de el notición que tira el presidente el mismo día o al día siguiente de la elección respecto de la denuncia en contra de él eventualmente, todo este conflicto con la fiscalía, en fin, se está investigando lo del caso Monsalve. Sugerencia, porque uno al final, consejos no, pero una sugerencia, yo esperaría que el gobierno intentara implementar o llevar adelante una agenda para su último año. Porque ya estamos en el último año, ¿no es cierto? Aunque quede un poquito más, pero viene el verano y ya viene el último año. Y en ese último año concentrarse, porque claro, ellos quieren sacar alguna reforma. En una de ellas yo insistiría en la reforma de pensiones y no mucho más. En enero dicen que la retoman. Siempre estuvo en el plazo de enero puesto... Claro, la reforma tributaria no resultó. Hicieron algunas cosas respecto de la recaudación y de la mayor fiscalización del servicio para poder recaudar más y a llegar más recursos. Me parece muy bien, para que paguen los que tengan que pagar, en fin, y no haya tanta evasión. Y el resto gestión, a mi juicio. Yo creo que gestionen cosas claves, como que las cosas terminen bien, que la seguridad se logre un buen desempeño, sabiendo que está difícil. Los índices y las cifras económicas ojalá mejoren. En el fondo, yo me concentraría en eso. Ahora, respecto a la reforma previsional, el gobierno puede poner toda la energía en querer empujar una reforma previsional, pero si no tiene los votos de la oposición no va a llegar ni a Rancagua. Digo, no avanza. Y eso ya probablemente sea muy lejos. Sí, pero ¿por qué lo pregunto? Porque yo digo, bueno, ¿y cuáles serían los incentivos para la oposición de querer aprobar una reforma previsional para que el gobierno se vaya en alto con esa reforma, si lo que viene después es una elección presidencial en que debiera ser más competitivo? Creo que también juegan esos factores en la conversación, ¿o no? Mira, a propósito de la pregunta de Gerardo y el comentario de Cristian de cómo se sale, yo creo que a estas alturas el gobierno, para salir del brete en el que está, tiene que hacer un giro. Y el giro no me suena solo a gestión y a reforma previsional. El giro a estas alturas tiene que ser un cambio que le permita avanzar de otra forma y salir de este pantano. Yo creo realmente que a estas alturas una posibilidad es un cambio de gabinete de todas maneras. Es decir, protagonizado por la ministra del Interior. ¿Protagonizado te refiere a que es salga? Ella la que toma la decisión de entrar de lleno en su candidatura presidencial. Me parece que una cosa de ese estilo, yo no tengo idea si lo va a hacer, o sea, estamos en la política ficción, pero una cosa de ese estilo te permitiría, a un año de la próxima elección presidencial, ya con 3 años de gestión del gobierno, en este momento poder decir, ¿sabe qué? Mire, yo soy la próxima candidata presidencial, salgo del gobierno, puedo mirar las cosas de una manera menos constreñida. Menos constreñida. Es decir, ya no tengo que estar sosteniendo como versiones de las cosas, puedo tomar distancia y puedo desplegarme. Pero parece que eso no va a pasar, ¿no? No va a pasar. Tú me estás preguntando lo sí, que... claro. ¿Cuál es ¿Cómo una solución? verías tú? Yo creo que esto es lo suficientemente grueso, lo que le está pasando al gobierno, como para no ser suficiente la gestión, no ser suficiente más de lo mismo y derechamente poder organizar tu equipo para los últimos 13 meses que te quedan por delante. Ahora, así como le pasó a Michelle Bachelet con el caso Cabal, que la acompañó durante todo su mandato queriendo hacer todos los giros posibles que se pudiera hacer, hay casos que te pegan como lo que se llama la línea de flotación de tu gobierno. ¿Podrá el gobierno realmente sacudirse de eso a pesar de hacer quizás un giro comunicacional o estratégico tan importante, Cristian? No, o sea, se convive con eso. Eso es así nomás. Y todos los gobiernos conviven con problemones gigantes.
como este. Eso yo creo que hay que saber administrarlo. ¿Y cómo lo administro? Ahí hay una fórmula, Paula lo plantea, un cambio de gabinete que, claro, sería genial desde el punto de vista comunicacional y de marcar un nuevo hito. No sé si vaya a ocurrir, más aún bien diseñado y no a empujones, en el sentido que sea la persona quien toma la decisión, lo conversa con el presidente previamente, evidentemente, pero bueno, ahí hay un tema. Pero claro, yo creo que ese problema que tiene lo va a acompañar hasta el final de su mandato y por varios años más se va a recordar. Ahora, como estamos recordando Cabal, como estamos recordando el estallido y un montón de cosas más que han sucedido, como los jarrones en su minuto. Y, bueno, está. Ahora, reforma de pensiones. Es difícil, y ahí engancho con la pregunta anterior, es difícil que la oposición de los votos, puede ser que sea difícil, pero yo no estoy tomando decisiones hoy día en la oposición, ni mucho menos, pero si yo estuviese ahí y hay una buena alternativa y una buena fórmula de acuerdo, y es satisfactorio, porque convengamos que es difícil que en el próximo gobierno haya mayoría en el Congreso clara para poder definir una reforma a mi gusto y a mi manera, y además no sé si sea lo más conveniente, yo la tomaría. O sea, es mejor llegar con esto resuelto a un posible gobierno de la derecha, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Al gobierno que eso sea es lo que dicen que piensa Evelyn Matei, que no estaría pensando su mundo político, pero sí Evelyn Matei. Yo lo resolvería de inmediato. Van a haber presiones de todos lados, pero yo lo resolvería de inmediato. O sea, es como un karma si llevamos 4 gobiernos. El segundo gobierno del presidente Bachelet, el segundo gobierno del presidente Piñera, ya como centrados en este tema. O sea, antes se hablaba, pero estamos hablando de 12 años en que no se ha logrado. Se han logrado avances, sí, la pensión básica universal, el pilar solidario de Michelle Bachelet, presidente Piñera, PGU, ¿no es cierto? Pero esta es la grande, claro. Y nos ha costado un mundo, y no es que no haya habido intenciones, pero ha habido de todo. Pero para completar lo que dice Cristian, hay un tema también de la política con la realidad de las personas, ¿no? Hay una deuda de la política con la gente que espera que las cosas sucedan. Ayer alcancé a ver una encuesta, no me acuerdo muy bien de quién era, y la encuesta era sobre la reforma de pensiones. Y las personas entienden que es urgente, porque las personas están jubilando, porque el país se está envejeciendo y porque las pensiones son bastante miserables en general. Pero también entienden que la responsabilidad es de la política y que la política se hace zancadilla unos a otros. En tu gobierno no te la apruebo, pero cambio de signo político, en tu gobierno tampoco te la apruebo. Las personas ven este pequeño espectáculo y entienden que la responsabilidad está puesta ahí, pero que viene a ser como una pelea entre ellos. ¿Y con la ley de ISAPRES no les pasó eso? Porque, o sea, pasa por el gobierno, pasa por la Cámara Baja, pasa por el Senado, pasa por el Superintendente de Salud y nadie se percata que van a recibir cuotas de 80 pesos de 156 para la ISAPRES. Entonces dice, oye, los ponemos ahí para eso y no son capaces de hacerlo correctamente. Y ahora, ¿qué es lo que escuchamos ayer? Todos echándose la culpa. Es que fue el gobierno, no es que fue la Cámara, no es que fue el Senado, no es que fue el Superintendente. Cristian Monquever. O sea, no tengo mucho que responder porque la verdad que a todos les indigna. O sea, confirma eso. Sí, claro, confirma esa distancia entre esa élite que está elegida para eso y la gente, ¿no? Claro, y además échate la culpa de allá y échate la culpa para acá. Es un problemón gigante el que se produjo, porque además es como un chiste, ¿no es cierto? Que te voy a pagar como en 30 años cuotas de 20 pesos mensuales. Y me deben 3 millones. Entonces, ahora, la política es responsable de esa falta de eficiencia y de efectividad. Está escrito en la región, digamos, sobre cuando se habla de los riesgos que tiene la democracia, tiene que ver con la falta de, no solo de conexión, de respuestas efectivas que la ciudadanía está pidiendo y de los tiempos. Entonces, evidentemente aquí el Congreso pelean entre ellos que no, que el gobierno, que no, que fuiste tú, que la comisión, da lo mismo. La gente ya tiene una sensación de burla sobre sí mismo. Pero la otra tiene que ver también con las ISAPRES. Las ISAPRES sabe que tienen un problema en su relación con la ciudadanía. Sabe que han tenido que superar probablemente mucha desafección o crítica. Las mismas ISAPRES no debieran haber dicho, ¿sabéis qué? Quizá pagar 80 pesos en 13 años puede que sea un poco... Mala idea. Un poco burlesco quizás con alguien. ¿Qué piensan de eso? Porque aquí hay varios actores en la mesa. Sí. Hay un tema que yo creo que las empresas, sobre todo las empresas gringas y algunas empresas chilenas lo han empezado a tomar, y tiene que ver con autopercibirse como actores importantes en el desarrollo de los países. En general, uno puede vivir y plantearse frente a las empresas distintas como posiciones ideológicas, ¿no? Están quienes creen
que el solo hecho de ser empresario o empresaria, eres como lo peor de la sociedad porque eres un abusador, claro. ¿no? Y están los que creen que ojalá los gerentes generales de las empresas gobernaran los países. Entre medio puede haber una variedad bien rica y una actoría social para las empresas bien relevante. Cuando uno lo mira así, yo lo que me pregunto persistentemente es, nadie en las ISAPRES es capaz de entender que esto podría ser una enorme oportunidad. Exactamente, que hay un tema reputacional. Que Que podrían... por supuesto que hay un tema reputacional y que después de muchos años de darme cuenta que yo, como industria, que tengo un negocio, que tengo un público cautivo, tengo la oportunidad de resarcirme con las personas y si sabe qué, yo en realidad estoy en el mundo de la salud, que es el mundo más crítico en la familia, cuando tú estás enfermo, cuando estás enferma, cuando vas a tener una guagua, cuando tienes un momento precario en la vida, obviamente que eres una persona que estás más débil, que estás más cercana. Entonces, las ISAPRES podrían ser, alguna de ellas, con una que tome la delantera. Hay una que la hizo. Así es. Hay una que Pero va a si eres volver- persistente y dices, ¿sabe qué? En realidad nosotros cobramos de más. Vamos a resarcir el daño que hemos hecho en este sentido. Y no solo eso, sino que vamos a ir un poquito más allá. Más allá del mínimo, que es lo legal, al O final sea, de cuentas. eso haría una transformación súper relevante. Y me sorprende mucho que la clase empresarial chilena le cueste tanto ver que tienen un rol, que tienen posibilidades reputacionales de tener posiciones Sí. y no lo hagan. Y que había una Monge? oportunidad. ¿Tienes esa misma percepción? Eso es que yo creo, yo voy un poquito más allá, yo creo que lo vieron y les dio lo mismo. Que, Así. que eso es mucho Pero peor. claro, Que eso es porque- peor. pero es que es evidente y no me cabe en la cabeza la misma conclusión que estamos nosotros sacando acá y que saca cualquier persona. Cuando le llega el correo electrónico y Obvio. le dicen "Oye, 80 pesos. Como de 60". nuevo me van a seguir burlando. Claro. Esta misma evaluación que estamos haciendo nosotros la hicieron en los directorios y en la gerencia, pero es evidente. Oye, pero esto es un chiste. Seguramente tiene que haber habido algún estratega comunicacional que le tiene que haber dicho, oye, ¿qué onda? Qué bueno, que ganas de saber qué. Claro, no hagamos esto o hagámoslo de alguna manera, pero es evidente que esta evaluación te la tienen que haber hecho. Entonces, a mi juicio, habla mal. A lo mejor la explicación estará en que el negocio de la ISAPRE avisoran que se va a terminar, entonces posterguemos la agonía, no nos han tratado bien, nosotros tampoco... Está bien, pueden haber muchas conclusiones que uno no las justifica ni nada. Entiendo que la mejor fórmula es la que estamos conversando acá y que se puede, ¿no es cierto? Pero yo creo que esa misma evaluación se hizo ahí, eso es lo peor de todo. No es que no se den cuenta, no es que sean pajarones quienes tomaron esas decisiones. Sino que hay profeso, probablemente. Claro, y evaluaron y dijeron, ¿sabes qué? No es tan complejo, hagámoslo. Total, el gobierno nos autorizó, se aprobó una ley, lo típico, y ya. Hoy día podría pasar algo bueno, sí. Se podría aprobar el Ministerio de Seguridad, que lo hemos arrastrado. Ese sí que lo hemos arrastrado harto tiempo también, como lo previsional. Y hoy día podría ver la luz, podría ser Y algo ahí- positivo, ¿no? Ahí hay otro impacto conectándolo con... porque el Ministerio de Seguridad va a tener que tener un ministro o ministra. Sí. Quizá ese sea un punto de inflexión, Para hacer los ajustes. de una suerte de cambio de gabinete. Si el presidente Movimiento de pieza. aprovechar esa oportunidad moviendo piezas y a lo mejor es la oportunidad para decir, ¿sabe qué más? Claro. Hagamos el ajuste. Y ahí la ministra Carolina Salga y se va como con la estrellita en la mano. sea candidata presidencial porque ella quiere serlo, evidente. Es un Ella logro está para ahí. ella, es un logro Sí, para ella. y Claro, además y logra- sería una salida... Sí, yo sería creo que es una buena oportunidad. Sí, sería una salida más gloriosa, ¿no? Claro, O sea, porque- termino con esto, dejo instalado este Y- Ministerio de Seguridad. Y en Sí. Navidad, en el verano, que las cosas Sí. son mejor Son más percibidas. bajitas, claro. 8:53, el tiempo voló. Solo una cosa, me mandan desde Espacio Público una encuesta de ahora, reciente, que se hizo con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT y Naciones Unidas, interesante para lo que decíamos de la reforma previsional. A nivel general se observan 3 fenómenos. Una altísima demanda para que el actual Congreso concrete un acuerdo en la asignación y también, ¿no es cierto?, cómo ponen las responsables políticas en la clase política, mucho más que en las AFPP, para poder llegar a un acuerdo previsional. Ojalá que lean estos informes y cómo también, ¿no es cierto?, va avanzando la opinión de la percepción de la opinión pública respecto a la reforma. O sea, el primer resorte está en el mundo político y en un acuerdo en el Congreso. Pero si seguimos la lógica de lo que conversamos acá y lo que decía Cristian, tal vez a la industria de AFP también le importa nada poder avanzar hacia esta reforma. Entonces estamos en un problema. Cristian Monkever, Paula Walker, muchas gracias. Encantado. Encantado Como siempre, también muchas tenerlos gracias. acá. Buenos días.